Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La película empieza con Janet en el mundo cuántico rescatando a Kang. Después vemos a Scott explicando lo que ha hecho después de Endgame y cómo su vida cambió después de haber salvado la Tierra. Y escribió un libro, el cual le lee a muchas personas hasta que lo llaman para decirle que Cassie fue arrestada. Y cuando van por ella, Scott regaña a Cassie por haber usado las partículas PIN, pero Cassie le dice que usó las partículas PIN para proteger a personas que estaban siendo desalojadas. Y Scott se entera que Cassie tiene un traje. En los cómics, Cassie Lang, también llamada Estatura, obtiene sus poderes gracias a que secretamente estuvo tomando en pequeñas cantidades la partícula PIN, y eso hizo que pudiera hacerse grande o pequeña sin usar algún traje con partículas PIN. Después pasamos a ver una escena donde todos están y Hope le menciona a su madre sobre el reino cuántico, pero ella se niega a hablar de ello. Después Hank le dice a Scott que ha estado trabajando con Cassie y le enseña lo que ha estado haciendo con Cassie, y le enseña que hizo un satélite para localizar cualquier parte del reino cuántico, pero Janet le dice que lo apague y Janet lo apaga con miedo. Le dice que hay muchas cosas que no les contó de cuando ella estuvo en el reino cuántico, y en eso el satélite se enciende y abre un portal que los lleva al reino cuántico, y Scott y Cassie terminan en algún lado del reino cuántico y Hope, Hank y Janet terminan en otra parte del reino cuántico. En eso Scott y Cassie los encuentran un grupo de habitantes del reino cuántico que obligan a Scott a beber una baba roja, y se toma la baba roja y pueden entenderlos. En eso vemos a unos seres que tienen unas gemas como cabezas, y estos seres podrían ser las gemas del infinito, ya que si recordamos Thanos dijo que las había reducido a átomos, así que en el momento de que fueron destruidas pararon en el reino cuántico, siendo que los seres del reino cuántico los tomaron como cabezas. Después Janet lleva a Hank y a Hope a un bar para tomar esa baba roja, y Janet llama a un amigo del reino cuántico que se llama Krylar. Krylar en los cómics era un científico alienígena del universo cuántico que servía a un ser de la guerra loco conocido como Visis, y que tenía una máquina capaz de generar físicamente el miedo más profundo de alguien. Krylar luego ayudó a Hulk a luchar contra un doppelganger suyo, pero luego fue asesinado por Isis. En eso, Scott habla con una de los habitantes del reino cuántico para que les den un mapa para buscar a Janet. Y en eso se sorprenden al escuchar el nombre de Janet y le dicen a Scott que no quieren ver a Janet. En eso Janet le dice a Krylar que estaba buscando a unos amigos, y en eso entran unos soldados y Janet se da cuenta de que Krylar lo traicionó y les dice que sabe dónde están y que el conquistador mandó a un cazador, y Krylar dice que mandó a MODOK. MODOK en los cómics, también llamado George Tarleton, es técnico de la organización AIM. Él nació en Bangkok, Maiden, habiendo creado recientemente el cubo cósmico. Los científicos de AIM usan mutagénicos avanzados para alterar a Tarleton y crear el super inteligente MODOK, acrónimo de Organismo Metal diseñado solo para computación. Para estudiar y mejorar el sujeto MODOK, sin embargo, se vuelve ambicioso, mata a sus antiguos maestros y toma el control de AIM, llamándose a sí mismo MODOK, organismo metálico diseñado solo para matar. En eso, Scott es atacado por el ejército de soldados y empieza a combatir contra el ejército, y en eso aparece MODOK y le dice a Scott lo mucho que ha esperado por reencontrarse, y revela que es Darren, y los captura para llevarlos contra el Conquistador. Y Janet cuenta cómo conoció a el Conquistador y lo ayudó a reparar su silla para poder salir del reino cuántico. Pero cuando la encendió, vio todo lo que hizo Kang, y Janet
decide quitarle la energía a la silla de Kang y usa las partículas Ping para que Kang no pueda usar la batería para su silla. En eso Scott conoce a Kang y le dice que comete un gran error al meterse con un Vengador. Y Kang le pregunta si antes lo había matado. Scott se extraña y Kang lo confunde con Thor, y Kang se presenta diciendo que es solo un hombre que perdió tiempo y le dice que necesita su ayuda para robar algo, y Scott se niega, a lo que Kang amenaza con matar a Cassie si no lo hace. Scott acepta y lo lleva a un lugar donde aparecen todas sus probabilidades en un solo lugar, y Hope recibe la señal del transmisor de Scott y lo va a buscar. En eso, Scott y sus probabilidades lo ayudan a llegar a la batería, pero se cae, y en eso llega Hope para ayudarlo y logran encoger la batería, y Janet le dice que le den la batería, pero en eso aparece Kang para quitarle la batería a Scott, y pelean contra Kang mientras Hank pelea contra MODOK, y Kang se lleva a Janet y le pregunta sobre lo que vio cuando tocó su silla, y Janet le responde que vio a un monstruo que perdió y quiere vengarse de lo que sus demás variantes le hicieron. En eso, Cassie se libera y Hank les cuenta que sus hormigas también se fueron al reino cuántico y se volvieron más inteligentes y lo estuvieron buscando y hacen un plan para pelear contra Kang. En eso, Cassie encuentra a una de las habitantes del reino cuántico y la libera para enviar un mensaje a quienes quieran combatir a Kang, y Kang envía un mensaje a todo el reino cuántico. En eso, es interrumpido por Cassie, quien manda un mensaje a todo el reino cuántico para combatir contra Kang. Van todos a la ciudad de Kang, donde pelean contra el ejército de Kang, y Kang enciende su silla. En eso Cassie pelea contra MODOK y son interrumpidos por Scott, y Scott empieza a destruir la ciudad y todo el ejército de Kang empieza a atacar a Scott, y aparte todos los seres del reino cuántico atacan al ejército de Kang, y Scott trata de detener y destruir la nave de Kang. Cassie intenta llegar con Scott, pero MODOK no la deja y Cassie lo derrota fácilmente y le dice a MODOK que deje de ser un idiota, y MODOK se queda pensando sobre eso. Y Scott logra destruir la nave de Kang y Kang llega a combatir contra todos, y en ese momento Janet se libera mientras que Kang mata a todos los habitantes del reino cuántico, y Scott, Cassie y Hope intentan pelear contra Kang, pero Kang los derrota fácilmente. Pero en eso aparecen las hormigas y empiezan a pelear contra el ejército de Kang y contra Kang, y junto con las hormigas logran derrotar al ejército de Kang y logran debilitar a Kang. Pero MODOK se sacrifica y Janet llama a todos para regresar a la Tierra, y cuando Scott está a punto de regresar, Kang lo detiene e intenta regresar, pero Scott lo detiene y le destruye el casco, y Kang, a punto de matar a Scott y regresar a la Tierra, Hope lo derriba y choca contra la batería, y la batería lo absorbe y el portal se cierra, pero Cassie logra abrir otro portal con el cual salen del reino cuántico. Vemos cómo Scott cuenta sobre su vida y cómo no tiene sentido lo que ha pasado, y empieza a cuestionarse si en realidad venció a Kang y todo lo malo que pudo pasar por haberlo hecho. Después vemos cómo celebran el cumpleaños falso de Cassie, y en la primera escena post créditos vemos a variantes de Kang, los cuales son Immortus, Ramatut y el Cinturión Escarlata, y hablan sobre que están empezando a tocar el multiverso y llamaron a todas sus variantes para discutir sobre qué van a hacer. Y en la segunda escena post créditos vemos a otra variante de Kang llamada Victor Timeline, y vemos cómo esta presenta un invento para modificar el tiempo, y vemos a Loki y a Mobius, y Mobius le dice que no se ve como un ser espantoso, y Loki le dice que sí lo es.